un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, muchas gracias por conectarse con Suecia Sociosostenible y su programación como país invitado de honor a la Filbo 2021. Bienvenidos a la charla del podcast Al Libro. En los años 70 se inició el género de la novela negra en los países nórdicos y esto influenció posteriormente a muchos escritores que terminaron de consolidar el género. La autora sueca Anna Bogstam debutó en 2017 con la serie de audio Stockholm Psycho. Del podcast inició su carrera como escritora. Este es un ejemplo contracorriente, del podcast al libro. En esta charla tendremos entonces a la autora Anna Bogstam en conversación con Juan David Correa. En nombre de la Embajada de Suecia y de la editorial Planeta, con quien hemos organizado de manera conjunta este evento, les damos la bienvenida. Buenas tardes o buenos días para todos los que nos están viendo, dependiendo del lugar en el mundo en que estén. Para mí es un placer estar hoy con Anna Bogstam, según entendí que se pronuncia, por la introducción que hizo amablemente Sandra, de la Embajada de Suecia. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a la Filbo, a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, también, que otra vez por segundo año consecutivo, debido a esta terrible pandemia del coronavirus, tendremos que hacer virtual. Ana, gracias por estar aquí. Primero que todo, un saludo y un saludo muy caluroso desde Colombia. Thank you very much, Juan. Muchas gracias, Juan. Thank you so much Muchas for having me. gracias It's por an honor. tenerme aquí. Es un I'm honor. very excited about Estoy muy about emocionada this. por So esto. very nice to meet you. Es un placer conocerte. Bueno, pues esta conversación se llama el podcast al libro, pero yo quiero rodear el podcast y el libro con los temas que le interesan a Ana. Con lo cual mi primera pregunta, Ana, es ¿por qué crees o a qué crees que obedece que un género como el género negro o el género criminal o el género de la novela negra ha cogido tanta popularidad en los países nórdicos? ¿A qué crees que obedece ese fenómeno? Thank you. It's a very good question. Es una pregunta muy buena. Creo Creo que en este momento estoy pensando en esto y pienso que una razón para esto sería que las personas en los países nórdicos se sienten muy seguros en su vida cotidiana. Entonces estas historias se vuelven otra realidad y es algo que consumimos como entretenimiento. Pero creo que tiene que ver con el sentirse seguros y vivir de alguna manera, de una forma, en un lugar muy seguro del mundo. Entonces creo que es muy interesante para que las personas piensen sobre qué sucedería si llegara algo muy peligroso a la sociedad. Creo que eso es más o menos parte de esto actualmente. De acuerdo. Y tú como escritora, como abogada primero, ¿cuál es tu recorrido en ser lectora de este género? ¿Cómo te acercaste a este género? ¿Cuáles son los autores que te interesan? ¿Por qué llegaste a pensar que podías incursionar en un género como este?
Creo que actualmente fue porque el género criminal fue mi introducción a la literatura. Esto era lo que yo leía cuando yo empecé a leer. Entonces creo que principalmente las novelas criminales tienen frecuentemente un ritmo muy rápido de suspenso. Y esto fue muy atractivo, me atrayó muchísimo. No soy una persona muy paciente, entonces para mí fue algo muy fácil de iniciar. Entonces leía mucho las novelas criminales cuando empecé a leer. Empecé con Agatha Christie, creo que ya la conocen, y también leí mucho en inglés, muchos autores ingleses en este género. Y luego empecé a leer. Tengo una tradición muy larga de escribir novelas criminales. Tenemos esta tradición en Escandinavia. Entonces, es una tradición donde se leen autores escandinavos, autores noruegos y suecos. Uno de ellos se llama Aya Lang. Hudson es otro que es de Noruega. Y más tarde, también Stig Blossom, que es autor de la historia de la niña con el tatuaje del dragón. Entonces, sabía que si yo quería escribir algo en contexto, tenía que ser en un ritmo muy rápido. Me parecía que la historia del suspenso encajaba mucho. Entonces, este es mi contexto y esa fue la introducción que tuve a la literatura. Y me gusta mucho esto sobre el género de novela primaria, que es muy fácilmente leíble. Aunque esta pregunta no la habíamos conversado antes, ahora que nombras la saga Millennium, me gustaría preguntarte qué significó esta saga y ese momento para todos ustedes, digamos, que querían escribir o que estaban pensando, porque creo que esto mundializó o globalizó la literatura nórdica de una manera muy poderosa. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la saga puso la literatura sueca en el mapa. Esto fue un camino que debió seguirse para muchos autores suecos y escritores. Fue algo muy inspirador y pienso también que hay mucho interés en Suecia y en nuestro país por las novelas primarias para el resto del mundo. Fue como uno abrió y significó mucho. Creo que hay muchos autores suecos muy buenos que se conocen nacionalmente. Camilla Grieberg, no solamente Stieg Larsson, pero este fue uno de los primeros. Entonces creo que tiene mucha importancia y puso a Suecia en el mapa como un país que puede producir muchas novelas de crímenes muy buenas, de muy buena calidad. Stieg Larsson era periodista y tú eres abogada. Parece que las profesiones alrededor del género provienen más de la idea misma del género, es decir, periodistas, abogados que se ponen a escribir novelas. En tu caso, evidentemente, un podcast primero, pero me gustaría preguntarte por tu formación como abogada y por tu trabajo en el Parlamento sueco. Sí, exactamente. Yo trabajo como abogada, no trabajo políticamente en la administración del Parlamento sueco, pero creo que mi trabajo como abogado ha sido muy importante para mi escritura, porque como abogada uno escribe mucho, siempre trabajo con el idioma y la escritura y también estoy muy habituada a hacer mucha investigación, que creo que es muy importante. Y después pienso que en mi facultad tengo muchas personas, una red de personas que trabajan en la sociedad y con el Departamento de Justicia. Y por lo tanto, esto también me dio muchas ideas, me ayudó mucho al momento de escribir sobre cosas en este género. Y también creo
que de la Facultad de Derecho. Algo que aprendí mucho fue la disciplina y creo que debes tener mucha disciplina para poder escribir, porque es un trabajo y es mucho tiempo estar sentado en un escritorio solamente escribiendo y escribiendo. Entonces creo que esto fue un muy buen inicio para mí, pero después hay una gran diferencia entre escribir literatura y ser una abogada. Y eso es que cuando escribes novelas de crímenes, tienes la posibilidad de inventar cosas. Tengo una fantasía grandísima y pensé en mi trabajo como abogada. Nunca tuve la posibilidad de jugar, de inventar cosas. Entonces necesitaba esa parte y esa parte fue algo que suplí con el proceso de escribir. Creo que el lenguaje es muy importante al ser escritor y al ser abogado. Y entonces, no tengo claro cuándo, pero me gustaría que lo contaras como si fuera una historia. Aparece en tu vida la idea de hacer este podcast, esta Stockholm Psycho. ¿Cómo fue el origen de ese podcast? ¿Qué fue lo que pasó para que tú empezaras a realizar esta serie que después conseguiría tanto éxito y de la que ya hablaremos más en profundidad? Actualmente fue, efectivamente esto inició hace 5 años, creería. Creo que el trasfondo de esto fue que yo terminé la Facultad de Derecho, empecé a trabajar como abogada, pero quería algo que fuera un poco más tranquilo. Así que fui a una clase de escritura creativa, fui allí sin ideas sobre qué escribir. Solamente quería divertirme. Y en esta clase empecé a realizar el manuscrito, que solamente lo hice como para divertirme. Era sobre 2 mujeres en Estocolmo, que eran muy exitosas en todas las formas, de todas las formas, pero también tenían algo pasó y ellas tuvieron que resolver este problema. Esto era un asesinato. Esto fue algo que inventé para divertirme en esta clase de escritura creativa. Y nunca quise que fuera algo que se publicara de ninguna manera. Entonces, al ser publicado fue un accidente muy, muy feliz. Y luego diría, cuando esto sucedió, efectivamente, cuando descubrí lo que era escribir creativamente, estaba impresionada y pensé que me encantaba hacerlo. Entonces, en ese momento, en Estocolmo, en 2017, contar historias, el arte de contar historias, empezó a publicar series en la audiencia. Entonces, mi manuscrito era muy loco, era un poco una historia cínica, un poco una historia cínica, que básicamente quería hablar de una vida perfecta en Estocolmo. Entonces pensé que tal vez esto sería perfecto para esta nueva idea. Entonces les mandé mi manuscrito y ellos lo leyeron y lo publicaron. Y lo publicaron como una audioserie. Y eso fue un nuevo concepto en ese momento. Pero me gustó porque oigo mucho libros. No solamente los leo, también me gusta oírlos cuando estoy viajando de mi casa a mi trabajo. Entonces me gusta mucho la idea de tener esto también como una serie, como una audioserie. Y en ese momento fue algo que también se postuló para un premio como la mejor serie de crimen en Crime Time, que también fue algo muy conocido. Entonces esto todo fue, creo, cuando esto sucedió, realmente empecé a entender lo que era realmente escribir y me encantó. Desde ese punto para adelante, supe que quería convertirme en una escritora. ¿Hubo algunos cambios en este manuscrito que tú enviaste a Storytel o a los editores? ¿Hubo muchos cambios a tu versión inicial de, de, la, de la serie, de la novela?
Yes, there were quite some changes. Sí, hubo muchos cambios, porque mi primer manuscrito muy largo. Realmente me encanta hacer esto. Entonces me volví loca. Creo que mi primer manuscrito fue como de 500 páginas y lo recortamos a la mitad. Entonces hubo bastantes cambios, creo. Y en ese momento, si no lo tengo claro, lo puedes aclarar, pero en ese momento, una vez tú tienes mucho éxito con este podcast y con esta serie y bueno, te vuelves, digamos, alguien público, famoso, por lo menos reconocido, ¿cómo tomas la decisión de empezar o de seguir escribiendo? ¿Eso sucedió así o estoy invirtiendo el orden de los factores? After this series being published, Después de que la serie se publicó, lo que sucedió entonces fue que estuve en contacto con Storytel y hablamos algo más del crimen tradicional. Y realmente quería eso porque, como lo dije antes, empecé mi lectura con este tipo de literatura y realmente me encanta leer las novelas de crimen o criminales. Entonces tenía muchas ideas sobre lo que quería escribir en este respecto. Entonces empecé a escribir mi otro manuscrito, que posteriormente se volvió El Testigo, y después de eso lo empecé. Pero todavía trabajo como una abogada. Combino estos dos trabajos, diría. El trabajo como escritora y mi trabajo como abogada. Entonces, de muchas formas, mi vida cambió mucho, más de lo que jamás imaginé cuando inicié. Por otra parte, todavía tengo mi trabajo como abogada. Entonces, tengo la posibilidad de ser parte de dos mundos. En español solo podemos leer tu novela Testimonio Mortal, que en España ha ido muy bien y que en Colombia está publicada para quienes quieran al terminar esta conversación buscarla. Creo que no basta con oír un escritor, sobre todo hay que leerlo. Los escritores están ahí para conversar, para recomendar, para señalar, pero el sustento de todo esto son sus libros y sin sus libros no habría esta conversación. Así que me gustaría que hablaras un poco de esa novela y ese libro que se ve además allá detrás de tu cabeza en un estante y que por supuesto celebramos haber publicado en Planeta. Sorry, talk about more about the eyewitness Sí. Testimonio Mortal. Ya. Yes. Well, Testimonio Mortal, or the eyewitness, I would say, is about Testimonio Haye, who is Mortal a young sobre Kaya, female detective. que es una detective, She is a una single mujer. woman, 29 Ella es years soltera, old, and 29 años. she works as a civil investigator. Ella And trabaja she como una decides, she's from investigadora y Stockholm, but she decides to leave Stockholm to ella go to the decide countryside de in a Estocolmo small para village ir in the a south of la parte Sweden, rural de where Suecia, her que es área father, and her rural. father is elderly. Está su So she padre y su goes there padre es primarily una to persona take care of him. vieja, entonces se va para And then ocuparse de she su padre. also gets a new job También at the police station. And the first thing empieza a that trabajar happens en la on estación de her policía first y lo day at primero que work sucede is en el primer día de that there is trabajo a very es que terrible murder very hay un close to her terrible childhood crimen home. que And está muy cerca de donde ella this is creció what she gets to o que investigate. sucede. Y entonces ella empieza a And investigar este crimen. when she starts this investigation, being young Cuando and empieza esta unexperienced, investigación, and ella having to es work with joven y no tiene police experiencia officers that are much y tiene que more empezar a trabajar con experienced than oficiales she de is. She policía que has tienen quite mucha más some troubles with experiencia. her boss. Entonces tiene She muchos also problemas finds con su out jefe. that Ella también descubre people around her, which used to que be in her personas que están alrededor de the safe village where she grew up, que, probably have digamos, something estaban to también do en, with the en murder. este pueblo, And que ella she pensaba starts to que eran realize personas that seguras, tienen que ver con she este doesn't crimen. know who Entonces she se can da trust anymore. People que are ella no lying to puede her, ni sabe a quién puede, en quién people puede are not confiar. who they
y que las personas realmente no eran quien supuestamente decían ser. Entonces es un trasfondo muy idílico, pero también hay muchísimos crímenes horribles que se están dando alrededor de ella. Entonces, esta es la historia sobre Eyewitness. Bueno, continuando con la novela y con el personaje, con la protagonista, me gustaría que nos contaras qué supuso para ti imaginar una mujer. Tú eres una mujer, el mundo vive un cambio radical, por fortuna para todos. Hay una tercera ola del feminismo, la emancipación evidentemente en los países nórdicos lleva muchos años y no es un asunto de ahora, pero en otras sociedades no es así aún. Y me gustaría que me contaras un poco qué supuso para ti imaginar como protagonista a una mujer de esta serie, evidentemente tú siendo mujer, y por qué crees que hay o hubo tanta ausencia en las novelas de crimen de mujeres. Muchísimas gracias por esta pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante. Si vamos atrás un poco, como una década antes o 20 años atrás, el inspector y detective era un hombre en sus 50s, que era muy inteligente, que le encantaba la ópera, y que tomaba muchísimo, y digamos ese era el ideal típico que había. Pero luego todo empezó a cambiar. Entonces diría, los últimos 10 años ha cambiado muchísimo, es completamente diferente. Y las mujeres realmente dominan la literatura policíaca. Ahora el detective típico es una mujer, y yo diría que durante los últimos 10 años, una mujer que es independiente, que puede luchar, que es muy fuerte, que tiene muchos dones especiales. Por ejemplo, estábamos hablando antes y hablábamos sobre la chica con el tatuaje del dragón, y ustedes ya saben qué tipo de personaje es. Entonces, tomar esto a otro nivel, al tomar esto y llevarlo a otro nivel, que es algo diferente. Y yo diría, comparando estos dos personajes típicos, mi personaje principal no es una super mujer de ninguna forma. Ella no es muy perfecta. De hecho, ella come mucho dulce, ella tiene una baja autoestima, tiene mucho problema, ella es muy impulsiva en ciertas situaciones y hace esto algo muy complicado, pero aún es muy inteligente. Quería realmente tener este tipo de mujer como heroína, porque creí que era importante tener a alguien que uno pueda relacionar. Porque en Suecia, como muchos de los países nórdicos, también puedo mencionar esto, antes de crearla, mi personaje principal, me encontré en la vida real a muchas mujeres detectives, mujeres de policía, porque quería estar inspirada, pero también de alguna forma encontrar que es gente ordinaria, es gente común, porque en los países nórdicos una mujer puede trabajar como un oficial de policía y como una inspectora, como una detective. Esto tiene que ver mucho con el cambio en los personajes, que las mujeres tengan este tipo de trabajos en la vida real. Y también otra cosa que pienso ha sido una parte importante de esto, que también ha habido un cambio en los escritores. En este momento, en Suecia y en muchos de los países
nórdicos. prominent and famous writers of crime Los novels escritores are más women, famosos de and most of novelas the readers are policíacas son women mujeres. as well. So Y las I mujeres thought it was really lectoras también important lo to leen. La create mayoría son a mujeres. character that Creo que you era can muy relate importante to and crear that is un also personaje kind que of puedas relacionar, typical for que sea the típico society. para la sociedad. Ahora me gustaría entrar un poco en la psicología de ese personaje, porque tú mencionas el mundo del trabajo. Creo que esas conquistas no son tan nuevas, pero lo que ha aparecido, creo, es que el personaje tuyo y muchos de nosotros, hombres y mujeres, pero nunca se pone el acento en eso en las mujeres, escapa de sí misma a través del trabajo. Hay como una suerte de negación de sus problemas, de sus angustias, de sus tristezas, y es el mundo del trabajo y de la investigación en este caso la que la alivia o la salva o la mantiene en pie. Me gustaría que hablaras de esa contradicción en nuestras vidas hoy y en la vida de tu personaje. Yes. Yes, and that's Sí, very true. y eso es algo que es muy cierto. I think for Y Harriet creo has a lot of que Harriet problems or tiene issues muchos with problemas her o elderly temas father, con with su her, padre, she really wants to con have a su nice padre anciano. relationship, but she's Quiere tener una single, buena so it's relación, very pero es hard for soltera. her. Entonces esto es algo I muy think her difícil main para problem ella. is her Y creo que su self-esteem and problema her principal es problem su with fitting autoestima in. She's y su problema de very encajar. lonely in many ways. Ella está And muy, so, muy yes, llena de she soledad. escapes to Entonces her ella world escapa of de su investigation mundo and de her investigación y de job. su mundo laboral, de And this is where su trabajo. I Y think aquí es this is donde where she creo finds a que ella place where encuentra un lugar it's important for donde her to es be importante accepted. It's que important for para her ella to ser aceptada. a place where she Es can un lugar donde ella puede confirm on being smart. So this is very confirmarse, important for her, even her autoconfirmar self-esteem. que es Her job inteligente, is también tener una mejor one of autoestima. her Su trabajo it's a very important thing for her and es for algo her muy importante independence. para ella y para su So it's even independencia. more important for Entonces her es to aún have más importante para ella this tener job opportunity and to esta solve oportunidad this laboral crime y than confirmar to, este for crimen, instance, que, por ejemplo, take care of her love life. It's more important. estar This is ocupándose de also su vida such personal. an, Creo for me, que it was important to para mí create a fue algo muy character importante crear un with personaje that kind of perspective, con ese because tipo de it's perspectiva, somehow this is porque de her alguna manera independence and esta this es is su her independencia identity. y esta es su identidad. And also the field where she Y can también be sentir que confirmed as ella being pueda smart. confirmarse como ser alguien inteligente o como alguien And inteligente. I think that's Y creo que something she has in common with algo que ella tiene many con typical characters muchos in the Nordic personajes crime novels típicos and that kind of en las literature. novelas de crímenes y de este tipo de literatura. I hope this Esta is pregunta tampoco la habíamos planeado, pero se me acaba de ocurrir en lo que acabas de decir, y es que la novela también es un viaje al pasado, a la infancia de ella. Digamos, ella deja Estocolmo para regresar a su lugar de origen. ¿Qué piensas de esto? Como de esa necesidad de irse de lo establecido para poder también confrontarse como ser humano con su padre, con su vida, con su pasado, y que allí además pues ocurra un crimen, que es lo que va a posibilitar la novela. this is very important to Esto es her. algo muy importante para ella. Cuando Harriet crece, ella crece con su padre. Su padre siempre vive en este pueblo y su padre es un abogado, trabaja en la universidad. Entonces, primero Harriet empieza en su camino y trata de ir a la facultad de Derecho, pero luego se da cuenta que quiere hacer otra cosa. Entonces, es muy importante para ella volver a su padre o volver donde está su padre y mostrarle que el camino que ella escogió o lo que ella quiere ser es algo en lo que es muy buena y que él lo respete. Y esto es algo cuando ella
vuelve a su infancia, al lugar de infancia, este pueblo. Ella ya es adulta y ya ha empezado, ella tiene 29 años. No es que sea muy joven, pero de alguna manera todavía sí es muy joven y ha empezado a volverse una persona. Es muy importante para ella entonces visitar esto y mirarlo, porque ha escogido algo diferente. Ella cree que sus padres, que su padre y su hermano muy exitoso siempre la han pensado de ella como una niña pequeña, y esto siempre ha sucedido. Entonces ella quiere mostrarles que ella no es una persona pequeña, que ella puede ocuparse de ella misma y que es independiente. Entonces, esto es algo muy importante. Creo que esto es un motivo por el cual ella descubre todas estas personas que ella conocía. Él ya las ve bajo otra óptica cuando regresa nuevamente. Eso me da para mi siguiente pregunta y es, para ti el crimen, ¿qué revela de nuestra condición humana, como un asunto filosófico? Porque al final creo que el crimen también le va a descubrir a ella muchas preguntas de su vida, le va a resolver o la va a poner frente a un espejo contra su propia vida. Yo diría que Eyewitness se trata de ser bueno o ser malo. Creo que desde el comienzo ella mira con una perspectiva muy ingenua. Ella cree que todo el mundo es bueno y que todo el mundo dice la verdad. Y descubre que las cosas no son lo que parecen y que las personas tienen su propia verdad. Tienen cosas que esconden de alguna forma. Entonces, para ella pasa de ser ingenua a crecer durante un periodo muy breve de tiempo. Entonces, creo otro tema que tiene relación con esto para ella es que ella quiere ser buena, quiere hacer las cosas correctamente, quiere resolver este crimen, este horrible crimen, pero haciéndolo, ella tiene que romper algunas reglas. Entonces, tiene este tema de moralidad sobre resolver el crimen, pero también romper las reglas, por lo menos hacer las cosas que ella no debería hacer y hacerlas. Entonces, todo está conectado, pero creo que para ella es un descubrimiento de un mundo que ella pensaba que era bueno y seguro, y darse cuenta que eso no es realmente. Entonces pasa de ser muy ingenuo a darse cuenta que las personas no son realmente lo que ella pensaba. Las novelas policíacas y el mundo de hoy viven una y otra vez una lucha entre la verdad y la mentira. Y hoy más que nunca nos preguntamos cómo solucionar un asunto que nos está sobrepasando, las noticias falsas, las teorías falsas. Y creo que la especulación es una de las materias esenciales de toda novela negra, de toda novela criminal. Es el acertijo, es la duda, lo que impulsa a alguien a la curiosidad para descubrir una probable verdad. ¿Podrías hablar de esa lucha entre la verdad y la mentira? ¿Y qué opinas de cómo podríamos en el mundo de hoy tener una actitud un poco menos arrogante frente a esas dos ideas, lo falso y lo verdadero? Creo que esta es una pregunta muy interesante, porque, como tú lo dijiste, hoy, en este momento en el mundo, es una discusión sobre no solo malo y bueno, sino falso y verdadero, sino también noticias falsas, verdad alternativa, es algo sobre lo que discutimos todos los días por la situación mundial. Entonces, creo que en las novelas de crímenes siempre tenemos esta pregunta sobre quién es falso, quién está diciendo la verdad.
Eso es como algo sobre la base. Cuando las personas tienen su propia verdad, es muy complicado. Creo que una parte muy necesaria de una novela de crimen es que más de una persona tiene algo que esconder o una razón para no decir la verdad o para tener su propia verdad, lo que no es lo mismo que los detectives. Entonces, esto es algo muy necesario para las novelas de crímenes, las novelas criminales. Y creo que en este momento, cuando las personas están más acostumbradas a estas discusiones, hace que sea más difícil, creo, pero también es muy interesante de muchas maneras. Yo pensaba que esto era algo muy interesante a nivel de tema o temático. Todo todo lo que está alrededor nuestro, hacer su propia idea de lo que es la verdad y lo que es falso, o hacer tener nuestra propia idea de esto y tratar de descubrir por qué las personas tienen su propia agenda de alguna forma. Pues Ana, antes de terminar, lo primero es invitarlos a ustedes a que lean el libro de Ana, se acerquen a su literatura y además se acerquen a la literatura nórdica. Creo que hay estupendos escritores, escritoras. Creo que es una literatura llena de vitalidad y esto que estás diciendo me sirve para dejar la literatura y volver a tu vida. Empezamos esta conversación hablando de tu oficio como abogada y no sé si la ley y el tema de la ley y lo que implica para nosotros sea de alguna manera una salida a este dilema entre lo falso y lo verdadero. Ahí hay como una instancia posible de negociación. Me gustaría que terminaras un poco haciendo una reflexión sobre la vida y la literatura, que creo que es lo que nos tiene aquí a los dos conversando. Creo que esto también es algo muy interesante. Desde mi trasfondo como abogada y trabajando con la ley y con las normas diariamente, hace reflexionar por qué tenemos leyes y qué tipo de valores hay en esta sociedad y qué valores deben reflejar estas leyes. Y también, por supuesto, la pregunta de lo que está bien y de lo que está mal. Creo que algo que es muy interesante con las novelas criminales en comparación con esto es que el concepto de inocencia, de culpabilidad, es algo que muchas novelas criminales, muchos escritores de estas novelas, en algo que tienen mucho interés. Entonces yo creo que este tipo de dilemas es lo que a lo que se aproximan las novelas criminales. Y diría que en muchas de las novelas criminales que he leído y que he escrito, siempre hay algún tipo de dilema moral en conexión con esto. La pregunta de hacer la cosa que es correcta y romper las reglas y lo que está bien y cuando tenemos justicia. Y creo que esto es algo muy interesante. Es una de las razones por las que me gusta leer literatura criminal y novelas criminales políticas. Y en el Eyewitness, por supuesto, este dilema se aborda continuamente, todo el tiempo. Pues Ana, muchas gracias por atender esta invitación. Creo que el mundo de la literatura está lleno de abogados que escriben muy bien. No sé si has leído a el alemán Ferdinand von Schirach, que es autor de Crímenes, que es un autor que, como tú, va más allá de la trama criminal y nos plantea dilemas morales que tienen que ver con nuestra sociedad. Si la literatura nos sirve para imaginarnos como sujetos morales, para tener imaginación moral, evidentemente no cumple su objetivo final. Leer no nos hace mejores ni peores, pero en cambio sí nos sirve de herramienta para aprender un poco a
a creer que las verdades nuestras no son las únicas, que hay todo tipo de versiones sobre el mundo. Así que agradezco mucho y con esta pregunta creo que terminamos, si te parece. Thank you very much. Muchísimas gracias. Fue muy, muy agradable hablar contigo. Muchísimas gracias.